En todos los lugares que hemos visto que ha llegado hasta este momento, los diferentes apóstoles y los diferentes siervos de Dios que Dios ha enviado para predicar el Evangelio han sufrido dificultades. En ningún lugar los han recibido y le han dado aplausos o le han dado elogios, sino al revés, los han sacado golpeados, los han metido en la cárcel, han sufrido muchas pruebas, pero aún así ellos continúan predicando el Evangelio de Cristo. Y hoy vamos a estar viendo acerca de cómo el Evangelio es probado en Corinto. Estamos en Hechos capítulo 18, versículo 1 al 5. Dice: después de esto, Pablo se marchó a Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado de que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Claudio, el emperador de Roma, había mandado a los judíos fuera de Roma porque era constantemente el acoso de los judíos contra Claudio. Habían alborotos, habían manifestaciones, habían diferentes disturbios, porque los judíos querían que Claudio pasara leyes para que no se predicara de Cristo. Y llegó el punto donde Claudio se enfadó tanto con ellos que le dijo: bueno, se me van todos fuera de Roma, ya no los quiero, no quiero saber nada de ustedes. Y sacó a todos los judíos de Roma, incluyendo aquí a Aquila y también a Priscila. Entonces se encuentra Pablo con esta pareja y Pablo fue a verlos. Y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutían en la sinagoga tratando de persuadir a los judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Aquí vemos algo muy importante en el ministerio de Pablo y algo muy importante para toda persona que está en el ministerio. Y la prueba es esta: no hay dinero para llevar a cabo el ministerio tiempo completo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo fue a trabajar juntamente con Priscila y Aquila, ¿haciendo qué? Haciendo carpas. ¿Y qué hace una persona que tiene un llamado al ministerio y que lo lleva a Dios a una ciudad, a un pueblo, donde son hostiles, donde no están apoyando el ministerio y no hay suficiente dinero? ¿Qué es lo que hacen hoy en día la mayoría de personas? Hacemos radiotón, hacemos teletón. Dejamos de predicar a Cristo para predicar del diezmo y las ofrendas. Esto no es lo que hizo Pablo. Y esto no es lo que hace una persona que verdaderamente ama el Evangelio. No se pone a predicar dinero, no se pone a predicar ofrenda, no se pone a predicar pactos, sino que se va a trabajar. Y en el tiempo que queda libre después de trabajar, venimos y predicamos la palabra de Dios. Mire qué es lo que dice Jesús mismo en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Manda a 12 que vayan y prediquen del reino de Dios. Y eso es lo que dice: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Este es el mensaje: el reino de los cielos está cerca de ti. Y lo puedes encontrar en Jesucristo. Sanen enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. En otras palabras, no cobren por nada de esto. En otra versión dice: por gracia den lo que por gracia han recibido. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, de versículo 9 al 13. Y esto es lo que le está diciendo Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto y un poco explicando el por qué él se fue a hacer carpas. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga. Una persona que ama el Evangelio, que ama la iglesia, no va a ser una carga sobre la iglesia. Y Pablo no se quería convertir en una carga para los hermanos. Los que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. ¿Quiénes fueron los que llegaron? Si regresamos a Hechos capítulo 18, en el versículo 5, los que llegaron fueron Silas y Timoteo, llegaron de Macedonia. Silas y Timoteo llevaban ofrendas de los hermanos de Macedonia. Que los que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Entonces dice Pablo: jamás yo les he pedido dinero, ni voy a hacerlo tampoco. Sigue explicando por qué. Es cierto que la verdad de Cristo está en mí. El mensaje no es andar pidiendo dinero a la gente, sino que es dando gratuitamente el mensaje de Cristo. Como los que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo orgullo, porque no los amo, pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto. ¿Y sabe usted que la pedidera de dinero se ha vuelto un gran obstáculo y una fuente de burla para el Evangelio? Y la crítica número uno que se oye constantemente: esos solamente piden dinero.
y lo usan como un pretexto para decir, ya se dan cuenta que esos evangélicos son un mentirosos. ¿Se dan cuenta que esos evangélicos lo único que quieren esos líderes es el dinero? Pablo sabía esto, Jesús sabía esto, y por lo cual dice, yo no voy a predicar de eso, yo no les voy a pedir para que no sea un pretexto en mi ministerio que yo hago lo que yo hago por el dinero. Aquellos que buscando a una oportunidad de hacerse iguales a nosotros, se jactan. Pero hay otros que son diferentes a Pablo. Hay otros que sí lo hacen por dinero. Porque sí lo hacen porque no quieren trabajar. Porque quieren que las personas los mantengan. Y son personas que se jactan y que la iglesia está sufriendo y tiene necesidad. ¿Y qué es lo que dicen los hermanos? Hermanos, ustedes están sufriendo porque no tienen fe. Ustedes están así pasando necesidad porque no dan sus diezmos, porque no dan sus ofrendas. Pero el día en que usted le dé el dinero al ungido, que soy yo, que soy el profeta, que soy el apóstol, el día que ustedes me den el dinero a mí, es como que se lo estuviera dando a Dios. Y entonces ustedes le van a ir bien. Y el otro sigue a pie tomando el autobús y el otro se compra otro auto del año. Entonces, si usted oye a predicadores, si usted oye a falsos apóstoles predicar de que jamás han tenido necesidad y que ellos sí han podido porque Dios los ha respaldado, son personas que se jactan. Y mire cómo lo describe Pablo a todos aquellos de Radiotón, de Teletón, aquellos que dicen los próximos 300, que den $300, a todo aquel que dice llama en los siguientes 10 minutos, da tu ofrenda de 1000 porque Dios tiene una promesa para ti y no te va a faltar. A toda esa gente que dice que no le ha faltado y que está bendecida, mire qué dice, tales individuos, ¿quiénes son? Son falsos apóstoles, son obreros estafadores, pastores que son ladrones, que son estafadores, que le van a quitar el dinero a la gente, que se satisfacen de apóstoles de Cristo. Se ponen títulos, dicen que son llamados siervos de Dios. Y no es de extrañar ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Satanás mismo está en todo este movimiento de dinero, de pedidera, de pactos, para que sea un pretexto para el mundo, para que no crea en Cristo, para que vean lo único que quieren ahí es tu dinero y hacerle pensar al mundo que eso es el evangelio. ¿Estoy diciendo que no debemos de dar diezmos y ofrendas? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si usted es un siervo, una sierva de Dios y Dios lo ha llamado al ministerio y tiene necesidad, no se va a poner a pedir, sino que se va a poner a trabajar. Porque si usted es un verdaderamente siervo de Dios, no va a parar de predicar de Cristo. Cristo es el mensaje, siempre en abundancia. Cuando falte, se predica a Jesucristo. Y ustedes como siervos, como siervas de Dios, no se dejen engañar por estas personas que lo único que quieren es su dinero. Y Dios nos llama hoy en día a que nosotros seamos diferentes, que podamos orar, predicar, ministrar tanto a aquel que tiene todo el dinero del mundo como a aquel que no tiene nada que darnos. Porque lo que Jesús dio en la cruz del Calvario, su sangre no nos ha cobrado, lo dio gratis. Y si tú eres un seguidor de Cristo, vas a dar gratuitamente lo que gratis has recibido. Y ahora hay otra prueba, que Dios constantemente está llamando a Pablo que le vaya a hablar a los judíos. ¿Y qué ha pasado? Lo han golpeado, lo han lastimado, lo han encarcelado. Imagínese usted que Dios lo llame y que le haya un grupo de vecinos y que Dios le diga, ve y dedícales de mí. Y usted ya está cansado porque se burlan de usted, hasta le han tirado agua fría para que se vaya. Y no quieren saber de usted. Y ahí va usted, Señor, pero ¿por qué tengo que ir a hablar con esos vecinos otra vez? Y aquí Pablo otra vez está hablando a los judíos. Leamos Hechos capítulo 18, versículos 6 al 8. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo, lo insultaron, se opusieron. Este se sacudió la ropa en señal de protesta y dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de la responsabilidad de ahora en adelante. Me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los de Corinto que oyeron a Pablo. Siempre hay unos que se oponen y siempre hay algunos que creen. Y no sabemos quién va a creer o quién no va a creer. Lo que sí sabemos es que va a haber oposición. Por lo cual, ¿por qué vamos a hablar a aquellas personas que sabemos que no nos van a querer escuchar?
Miren lo que nos dice el libro de Ezequiel capítulo 2, versículo 4 a 5. Estando hablando Dios al profeta Ezequiel, esto es lo que él le dice. Te he enviado a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. ¿Y por qué te va a llevar Dios ahí? Así dice el Señor omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. En otras palabras, tal vez te van a oír, tal vez te van a apedrear, te van a insultar, pero queda como testimonio de que alguien les predicó de Cristo. ¿Y sabe qué? Mucha esa gente terca, necia, cuando hay necesidad, ¿a quién creen que van a buscar? Por lo menos van a saber de que usted es un cristiano, de que usted es un evangélico, y cuando tenga necesidad, van a saber a dónde ir. Pero si usted nunca les habla de Cristo, ¿a quién van a acudir cuando hay una necesidad? Seguimos viendo el por qué nosotros tenemos que ir a hablar aún a la gente que es difícil. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 al 19. Si tú no hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, si ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo pediré cuentas de su muerte. Si esa persona muere y se fue sin Cristo, y tú teniendo la oportunidad no le hablaste de Jesucristo, es sangre sobre tus manos, y Dios te va a llamar a cuentas. Y si el Espíritu Santo te está diciendo, háblale a tu vecino, háblale a la abuelita, háblale a la comadre, háblale a tu jefe. Ay, el jefe no, Señor. Sí, al jefe. Háblale. Háblale a tus compañeros de trabajo. Ay, no quiero, Señor. Y de repente la noticia, el compañero del trabajo, el jefe se murió. Y fue una muerte inesperada. Déjame decirte que es sangre sobre tus manos. En cambio, si tú le adviertes y no se arrepintiere de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Y ahora, ¿cuál es un tercer problema que tenemos? Bueno, vemos todo lo que Pablo sufre y comenzamos a creer que Pablo es como un Superman. Pero déjeme decirle que Pablo no era un Superman. Y aquí vemos por qué. Mire, en Hechos capítulo 18, versículo 9 al 11, dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en visión, no tengas miedo. O sea que a Pablo también le daba miedo. Sí, a Pablo le daba miedo. Había que temer por su seguridad física, porque lo podían matar, golpear en cualquier momento. Miedo también de que había gente ya que se iba a oponer, y es un estrés eso. Y él está cansado, está fatigado, está con miedo. Y esto es lo que le dice el Señor, a pesar de tu miedo, sigue hablando y no calles. Y eso es lo que hace un buen siervo de Dios. No se para hablar en público porque, ya soy un buen orador, porque yo ya sé los botones que empujar, yo sé cuándo hacer a la gente reír, yo sé cómo hacer a la gente llorar. No es eso. Un buen siervo de Dios se para con temblor, con temor a Dios, y lo hace porque el Señor ha dicho, siga hablando y no calles. Y hermano, usted aún se pone nervioso y se le pone las manos frías. Claro que sí. Y entonces, ¿por qué lo hace? Porque Dios dice que siga hablando y que no me puedo callar. Y eso debe de haber en ti. Si estás lleno del Espíritu Santo, que hay algo dentro de ti, que aunque te pongas nervioso, aunque sudes, aunque hayan ahí en la audiencia doctores de teología, no te vas a intimidar. Aún con tus nervios, con tu dolor de estómago, te vas a parar a hablar, porque no puedes callar. Y aquí lo que le dice, pues estoy contigo, aunque te ataquen, Dios está contigo. No voy a dejar que nadie te haga daño. Pablo, no voy a dejar que nadie te haga daño. A ti, mujer, a ti, hombre, no tengas miedo de lo que te van a decir, porque yo estoy contigo y no voy a permitir que esas personas que son hostiles te hagan a ti daño. Porque tengo mucha gente en esta ciudad, habían muchos por ser salvos. Así que Pablo se quedó ahí, ¿cuánto? Año y medio, ya no huyó, ya no corrió como en las otras ciudades, se quedó ahí 18 meses, año y medio, que hacía enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Aquí está hablando Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5, hablando de los nervios, del temor de exponer la palabra de Dios. Dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. ¿Qué predicaba Pablo? A Jesucristo y la cruz. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo.
Pablo temblaba de miedo al hablar el evangelio. Y la gente dice, no quiero hablar porque me da miedo, es natural. Es natural que eso pase, porque si le pasó a Pablo, también a ti te va a pasar. Dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias ni elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Y ahí es la fuerza de cómo tú vas a superar los nervios. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer con el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús diciendo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Se lleva este evangelio adelante con el poder de Dios. Hechos capítulo 18, versículo 12 al 15. Mientras Galiano era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Y aquí está la acusación. Este hombre, refiriéndose a Pablo, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando mire qué pasa. Cuando Galión les dijo, si ustedes los judíos estuvieran hablando de una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de hombres y de su propia ley, arréglense ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. No había hablado Pablo cuando el juez dice, caso cerrado, aquí no va a haber juicio. Se cumple la palabra de Dios que Jesús mismo lo dice en Mateo capítulo 10, versículos 19 al 20. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o cómo van a decirlos. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El Espíritu Santo está en control cuando te lleven a juicio, cuando te lleven a las cortes, cuando te lleven ante los jueces, ante el rey. Como vemos aquí el caso de Pablo, que ni siquiera habló una palabra y ya el caso estaba resuelto. Los judíos no están contentos con la decisión de este juez, así que Galiano los mandó a expulsar en Hechos capítulo 18, versículo 16. En el 17, entonces ellos se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo agarraron y le comenzaron a golpear delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Imagínense esta escena, está ahí el juez y está la gente pegándole a una persona y el juez está con los brazos cruzados y no hace absolutamente nada. Las cortes dicen no pueden traer a juicio el evangelio se puede predicar libremente, pero si les golpean, ahí ustedes, yo no me voy a meter. ¿Qué consejo le da Pablo a un joven Timoteo, a un predicador? El mismo consejo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Mire qué le dice Pablo a Timoteo en segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 14. Tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Jesucristo. ¿Quiénes? ¿Algunos? Todos. Todo aquel que quiera vivir una vida en santidad, en rectitud, en obediencia a Dios, va a pasar por persecución. Y le van a hacer burla, y le van a hacer la vida imposible. Ay, pero a mí nadie me hace burla. Es que no eres un cristiano de veras. Pero el día que seas un cristiano de veras, vas a saber lo que está diciendo aquí Pablo. Mientras que esos malvados, embaucadores, irán de mal en peor. Entonces, ¿cómo va a ir la gente que no quiere saber de Dios? Van a ir de mal en peor. ¿Y cómo van a andar? Engañando y siendo engañados. Entonces aquí están las opciones. ¿Sufres para Cristo en la verdad? ¿O te vas y te buscas un pastor, un líder, que te diga lo que tú quieres oír para que te engañen y para que tú sigas engañado? Ay, es que usted tan legalista que es. Usted tan mandón que es. Usted cómo me habla de fuerte, no me gusta como usted me habla. ¿Por qué no es más soft conmigo? Mire, todo eso podré ser y me disculpo con usted, pero una cosa sí, no lo estoy engañando. Le estamos predicando la verdad. Le estamos predicando la verdad. Pero si a usted no le gusta, hay muchos otros afuera que con mucho gusto le van a esperar ahí con brazos abiertos. Hasta flores le van a poner cuando usted entre y cuando usted salga le van a tocar instrumentos.
pero vas a morir engañado y tu alma se va a perder. Por lo cual el Evangelio, vamos a pasar por pruebas muchas veces financieras, de gente que no nos quiere oír, con temor y nervios, y aún ante las cortes. Pero pase lo que pase, predicamos a Jesucristo.